Un perro encuentra a un bebé abandonado en la basura. Lo que pasó después te dejará sin palabras. En las afueras industriales de Gary, Indiana, donde los sueños olvidados se mezclaban con los recuerdos descartados, una pequeña figura se acurrucaba entre montañas de escombros. Cody, de 2 años, estaba sentado inmóvil, con su ropa demasiado grande colgando suelta sobre su pequeño cuerpo, los ojos fijos en el cielo nublado de arriba. El suelo frío se filtraba a través de su ropa gastada, pero él permanecía quieto, habiendo aprendido temprano que en este mundo llorar rara vez traía consuelo. El aire estaba cargado con el olor húmedo y de descomposición, mientras aves carroñeras volaban en círculos sobre sus cabezas. El vertedero municipal se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un testimonio de todo lo que la sociedad había considerado sin valor. Sin embargo, entre los muebles rotos, los juguetes abandonados y la ropa rasgada, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un perro desaliñado apareció a través del laberinto de montones de basura, con el pelaje enmarañado y las marcas de innumerables dificultades. Este era Buddy, un nombre que parecía casi irónico dada su apariencia ruda. Se movía con pasos cuidadosos, su nariz temblando al captar el olor de Cody. El acercamiento del perro fue cauteloso, respetuoso incluso, como si entendiera la naturaleza delicada de su primer encuentro. Cuando sus ojos se encontraron, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. En ese momento, 2 almas perdidas reconocieron algo en el otro, una soledad compartida, una necesidad desesperada de conexión. Buddy no dudó. Se acomodó al lado de Cody, ofreciendo calor y compañía sin pedir nada a cambio. La pequeña mano del niño se extendió, tocando el pelaje del perro con gentil curiosidad. Fue la primera vez desde que llegó a ese lugar desolado que Cody no se sintió completamente solo. Tom y Jack llegaron al vertedero justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Su camioneta cargada con bolsas vacías, lista para llenarse con materiales reciclables. Habían estado haciendo esto durante años, buscando entre los desechos de la sociedad cualquier cosa de valor. Tom, con sus ojos amables y rostro curtido, había visto muchas cosas extrañas en sus años como recolector, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. «Jack, espera», llamó Tom, su voz apenas por encima de un susurro. «Mira allí». Señaló hacia un montón particularmente grande de escombros donde algo parecía fuera de lugar. Jack entrecerró los ojos en la luz que se desvanecía, siguiendo el gesto de Tom. «¿Qué es?», preguntó Jack, más enfocado en terminar su trabajo antes de que la oscuridad cayera por completo. Creo que es un niño», respondió Tom, su voz temblando ligeramente. Dio un paso adelante pero se detuvo abruptamente cuando un gruñido bajo surgió de las sombras. Buddy se había posicionado entre los hombres y Cody, su instinto protector tomando el control. La postura del perro estaba clara, nadie se acercaría al niño sin demostrar que sus intenciones eran puras. Tom levantó lentamente las manos, mostrando que no significaba daño. «Tranquilo, chico», dijo suavemente, dando otro paso cuidadoso hacia adelante. «Solo queremos ayudar». Jack se quedó atrás, la incertidumbre escrita en su rostro. «Tal vez deberíamos llamar a alguien», sugirió, alcanzando su teléfono. Las autoridades sabrían qué hacer. Pero Tom no podía quitarse la sensación de que había algo familiar en esta situación. Había visto a este niño antes en alguna parte pero no podía ubicarlo exactamente. El pensamiento lo inquietaba mientras continuaba su acercamiento cuidadoso. El gruñido de Buddy disminuyó ligeramente, pero permaneció vigilante. Sus ojos, aunque cansados, sostenían una determinación feroz. La lealtad del perro hacia un niño que acababa de conocer hablaba mucho sobre la profundidad de la conexión que puede formarse entre los compañeros más improbables. Cuando Tom se acercó más, notó algo parcialmente enterrado en los escombros, una fotografía, con los bordes gastados y arrugados. La recogió con cuidado, quitando la suciedad. Su aliento se quedó atrapado en su garganta al estudiar la imagen. Una mujer con ojos exhaustos que llevaba un abrigo raído, sosteniendo una versión más pequeña del niño frente a él. «Jack», llamó Tom, su voz urgente. «Ven a ver esto». Levantó la fotografía y, incluso en la luz tenue, el parecido era innegable. Esto no era un abandono al azar. Había una historia aquí, una que Tom se sentía obligado a descubrir. El aire de la tarde se volvió más frío y las nubes se reunieron arriba, amenazando con lluvia.
Coody tembló ligeramente, presionándose más cerca del pelaje cálido de Buddy. El perro respondió enrollándose más apretado alrededor del niño, un escudo vivo contra la tormenta que se acercaba. Tom tomó una decisión entonces, una que pondría en marcha una cadena de eventos que ninguno de ellos podría haber predicho. Se quitó su chaqueta y se acercó lentamente a la pareja otra vez, esta vez sosteniendo la prenda cálida como una ofrenda de paz. «Hola, pequeño», dijo suavemente, manteniendo su voz gentil y estable. «Déjanos llevarte a algún lugar cálido, ¿de acuerdo?» Buddy miró a Tom, luego de vuelta a Coody, como si evaluara la situación. Después de lo que pareció una eternidad, la postura del perro se relajó ligeramente, aunque sus ojos permanecieron alerta. Fue como si entendiera que a veces aceptar ayuda era la cosa más valiente que uno podía hacer. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, Tom envolvió con cuidado su chaqueta alrededor del pequeño cuerpo de Coody. El niño no se resistió, pero su mano permaneció firmemente agarrada en el pelaje de Buddy, dejando claro que a donde quiera que fuera, el perro tendría que ir también. Jack observaba desde la distancia, su naturaleza práctica luchando con su compasión. «¿Qué planeas hacer?», preguntó, conociendo a su amigo lo suficiente como para ver que Tom ya había tomado una decisión sobre algo. El trueno retumbó en la distancia mientras Tom levantaba cuidadosamente a Coody en sus brazos, Buddy levantándose para pararse a su lado. «Primero, lo sacamos a ambos de esta lluvia», respondió Tom, su voz firme con determinación. «Luego descubrimos por qué este niño se ve tan familiar y qué le pasó a la mujer en esta fotografía». Mientras se dirigían de vuelta a la camioneta, la lluvia comenzó a caer con fuerza, lavando el polvo y la suciedad del día. Pero no podía lavar las preguntas que ahora llenaban sus mentes, ni la extraña sensación de que habían tropezado con algo mucho más significativo que sus habituales recorridos de salvamento. La lluvia se intensificó mientras la vieja camioneta de Tom navegaba por las calles tenuemente iluminadas de Gary. En el asiento del pasajero, Coody estaba sentado en silencio en el regazo de Jack, sus pequeños dedos aún entrelazados con el pelaje de Buddy. El perro había logrado de alguna manera apretarse en el espacio reducido entre los asientos, negándose a dejar el lado del niño ni por un momento. Tom seguía mirando la fotografía que había encontrado, ahora descansando en el tablero. Había algo en el rostro de la mujer que tiraba de su memoria, como un sueño medio recordado. Había trabajado en la acería durante más de 2 décadas antes de que cerrara, y su rostro parecía conectado a esos años de alguna manera. «Deberíamos llevarlo a la estación de policía», sugirió Jack, rompiendo el pesado silencio. «Ellos sabrán cómo manejar esto». Su naturaleza práctica siempre lo llevaba a buscar la solución más directa. Pero Tom sacudió la cabeza. «Todavía no», respondió Tom, sus nudillos blanqueándose en el volante. «Algo no está bien aquí. Esa mujer en la foto, la conozco de alguna parte». Giró por una calle lateral, alejándose de la dirección de la estación de policía. «Necesitamos resolver esto primero». La camioneta se detuvo frente a la casa modesta de Tom, una casa pequeña pero bien mantenida que había visto mejores días. Al salir bajo la lluvia, un relámpago iluminó el vecindario, haciendo que Coody se presionara más cerca de Buddy. El perro permaneció firme, una fuente constante de consuelo en el caos. Dentro, la esposa de Tom, Sarah, preparaba la cena cuando entraron. La vista de 2 hombres, un niño y un perro sucio goteando agua en su piso limpio la detuvo en seco. «¿Tom?», preguntó, con la toalla de platos congelada en sus manos. «Sarah, necesito tu ayuda», dijo Tom, ya moviéndose para tomar toallas limpias del armario de lino. «Esto es importante». Le entregó la fotografía, ahora protegida en una funda de plástico que había encontrado en la camioneta. «¿La reconoces?». Sarah ajustó sus lentes de lectura y estudió la imagen. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. «Espera, ¿no es esta Ellen? ¿Ellen Marshall?». Solía trabajar en la oficina administrativa de la acería. Miró a Coody, que ahora estaba envuelto en una toalla y de vuelta a la foto. «Y este debe ser su hijo». El nombre golpeó a Tom como una fuerza física. «Ellen Marshall». Por supuesto. Había sido una de las últimas empleadas despedidas cuando la acería cerró hace 3 años. Recordaba su determinación tranquila, cómo había trabajado horas extras incluso mientras la compañía se desmoronaba, tratando de apoyar a su hijo por nacer por su cuenta. ¿Qué le pasó a ella?
preguntó Jack, aceptando una taza de café de Sarah. ¿Por qué ella? Se detuvo, poco dispuesto a expresar la pregunta obvia frente al niño. Sarah se movió a la cocina, regresando con leche tibia y galletas para Cody. El niño las aceptó con cautela, compartiendo una galleta con Buddy, quien la tomó con sorprendente gentileza. Lo último que supe, continuó Sarah, Ellen estaba luchando después del cierre de la acería. Intentó encontrar trabajo, pero con un bebé en camino, sacudió la cabeza con tristeza. Luego simplemente desapareció. Todos asumieron que se había mudado con la familia. Tom caminaba por la sala, su mente acelerada. Tiene que haber más en la historia. Ellen no era el tipo de persona que simplemente miró a Cody, eligiendo sus palabras con cuidado. Ella amaba a ese niño más que a nada. Recuerdo cómo solía hablar de él incluso antes de que naciera. Un golpe en la puerta lo sobresaltó a todos. Buddy inmediatamente se posicionó entre Cody y la entrada, sus instintos protectores en máxima alerta. Tom se acercó a la puerta con cautela, abriéndola para revelar a María Rodríguez, su vecina anciana que había vivido en Gary más tiempo que nadie en la cuadra. Vi luces en tu casa y gente entrando, explicó, su acento cargado de preocupación. ¿Está todo bien? Sus ojos cayeron en Cody y Buddy, y su expresión cambió a una de reconocimiento. Dios mío, ¿ese es el niño de Ellen? La habitación quedó en silencio mientras todos los ojos se volvieron hacia María. Ella entró, cerrando la puerta detrás de ella, y se sentó pesadamente en el sillón de Tom. Los he visto, continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Ellen y el niño. Vivían en el viejo edificio de apartamentos en la calle Wilson, el que planean demoler. ¿Viviendo allí? Pero ese edificio fue condenado hace meses, exclamó Sarah. María asintió gravemente. Mucha gente sin otro lugar a donde ir todavía vive allí. A veces llevo comida cuando puedo. Ellen estaba allí tratando de proteger a su niño. Pero la semana pasada, hizo una pausa, retorciendo sus manos. La semana pasada la llevaron al hospital. Estaba muy enferma. Buddy se presionó más cerca de Cody en respuesta. Tom miró el reloj. Se acercaba a las 9 de la noche. Sarah, ¿pueden tú y María quedarse con Cody y Buddy? Jack y yo necesitamos ir a Santa Catalina. Puede que todavía haya alguien que pueda decirnos qué está pasando. Sarah asintió, ya moviéndose para preparar la habitación de invitados. María metió la mano en su bolso y sacó un pequeño oso de peluche. Guardo esto para cuando mis nietos visitan, explicó, ofreciéndoselo a Cody. El niño lo aceptó tentativamente, sosteniéndolo cerca junto con el pelaje de Buddy. Mientras Tom y Jack se preparaban para irse, Buddy rompió su vigilancia al lado de Cody por primera vez, caminando hacia Tom y tirando suavemente de su pierna del pantalón. El mensaje estaba claro: encuéntrala, ayúdala, arregla esto. Volveremos pronto, prometió Tom, mirándolos a todos. Y con suerte tendremos algunas respuestas. La lluvia continuaba cayendo afuera, pero dentro de la casa cálida, un pequeño niño que había estado solo en el mundo solo unas horas antes ahora estaba rodeado de personas decididas a ayudarlo. Y a través de todo, Buddy permanecía a su lado, un ángel guardián en forma de perro, observando y esperando el próximo capítulo de su historia. El Hospital Santa Catalina se alzaba frente a ellos, sus ventanas brillando como ojos cansados en la noche lluviosa. Tom y Jack se apresuraron a través de la entrada, su ropa todavía húmeda por el aguacero anterior. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo duro sobre la sala de espera casi vacía, donde una recepcionista solitaria levantó la vista de su pantalla de computadora. Las horas de visita han terminado, declaró automáticamente. Pero Tom dio un paso adelante, su expresión determinada. Por favor, estamos buscando información sobre Ellen Marshall. Fue admitida la semana pasada. La voz de Tom llevaba una urgencia que hizo que la recepcionista se detuviera. Encontramos a su hijo. La mención de un niño cambió inmediatamente el comportamiento de la recepcionista. Miró alrededor antes de bajar la voz. Esperen aquí. Desapareció a través de una puerta detrás del escritorio, regresando momentos después con una enfermera de mediana edad cuyo distintivo decía Patricia Williams. Patricia los llevó a una pequeña sala de consulta, cerrando la puerta con cuidado detrás de ellos. Dijeron que encontraron al hijo de Ellen Marshall.
Sus ojos buscaron en sus rostros, la preocupación evidente en su expresión. ¿Dónde estaba? Tom explicó su descubrimiento en el vertedero, observando cómo el rostro de Patricia se volvía cada vez más preocupado. Cuando terminó, ella se hundió en una silla, sacudiendo la cabeza lentamente. Ellen ha estado preguntando por su hijo desde que llegó, reveló Patricia, su voz cargada de emoción. Estaba gravemente debilitada cuando la trajeron, desnutrición, agotamiento y una infección respiratoria seria. Pero todo lo que podía hablar era de proteger a Cody. ¿Protegerlo de qué? Preguntó Jack, inclinándose hacia adelante en su silla. Patricia dudó, luego alcanzó un archivo en el escritorio cercano. Ellen compartió algunos detalles en sus momentos más lúcidos. Solía trabajar en la acería, manejando sus registros financieros. Aparentemente descubrió algo irregular en los libros antes del cierre, algo que ciertas personas querían mantener oculto. La mente de Tom volvió a los últimos días de la acería, el cierre apresurado, los fondos de pensión desaparecidos, los trabajadores dejados sin nada. ¿Fraude corporativo?, sugirió, las piezas comenzando a encajar. Patricia asintió. Dijo que tenía evidencia, documentos que podían probar qué pasó con todo ese dinero. Pero cuando intentó reportarlo, comenzó a recibir amenazas. Estaba embarazada de Cody en ese momento, así que se escondió en lugar de luchar. Por eso desapareció. Tom murmuró, recordándolo abruptamente que Ellen se había ido. Estaba protegiéndose a sí misma y a su hijo por nacer. ¿Dónde está ahora?, preguntó Jack. Pero la forma en que el rostro de Patricia cayó les dijo todo antes de que hablara. Empeoró ayer, explicó Patricia con gentileza. Tuvimos que trasladarla a la unidad de cuidados intensivos. Ahora está estable, pero muy débil. Antes de que eso sucediera, sin embargo, me dio algo para mantener a salvo. La enfermera metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña llave. Dijo que abre un casillero en la estación de autobuses. Estaba desesperada porque alguien entendiera. No abandonó a su hijo. Estaba tratando de encontrar una manera de exponer la verdad mientras lo mantenía a salvo. Tom tomó la llave, su peso sintiéndose mucho más pesado de lo que su pequeño tamaño sugeriría. ¿Podemos verla? Patricia se levantó, enderezando su uniforme. Síganme. Pero por favor, solo unos minutos. Necesita descansar. Siguieron a la enfermera a través de pasillos silenciosos hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos. A través de la ventana podían ver a Ellen, pálida y frágil contra las sábanas blancas, pero aún luchando. Patricia permitió que Tom entrara solo mientras Jack vigilaba afuera. Tom se acercó a la cama de Ellen en silencio, notando lo joven que aún parecía a pesar de todo lo que había pasado. Sus ojos se abrieron revoloteando cuando él se acercó, tomando un momento para enfocarse en su rostro. «Tom, ¿de la acería?». Su voz era apenas un susurro. «Sí, Ellen. Encontramos a Cody». Observó cómo el alivio inundaba sus rasgos. «Está a salvo. Lo tenemos en mi casa con mi esposa Sara. Y tiene un protector, un perro llamado Buddy que no ha dejado su lado». Las lágrimas se deslizaron de los ojos de Ellen. «Gracias a Dios», suspiró. «No quería dejarlo allí, pero estaba tan enferma. No podía arriesgarme a que él también se enfermara. Pensé que si solo podía obtener algo de ayuda, fortalecerme». Su voz se quebró con emoción. «La llave», dijo Tom con gentileza, mostrándosela. Patricia nos contó sobre los documentos. La mano de Ellen apretó la de él con fuerza sorprendente. «Tienes que exponerlos, Tom. Lo que le hicieron a todos esos trabajadores, a todas esas familias. La evidencia está allí. Pero Cody, prométeme que lo mantendrás a salvo hasta que esto termine». «Lo prometo», respondió Tom con firmeza. «Tú concéntrate en mejorar. Nosotros nos encargaremos del resto». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Ellen mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. «El perro», murmuró. «Buddy solía visitarme y a Cody en el viejo edificio. Siempre le traía pequeños regalos, comida que había encontrado, juguetes. Como si supiera que necesitábamos ayuda». Su voz se desvaneció mientras caía en un sueño exhausto.
Tom salió de la habitación con una nueva comprensión tanto de la fuerza de Ellen como de la complejidad de la situación en la que habían tropezado. Jack esperaba en el pasillo, su expresión interrogante. «Necesitamos ir a la estación de autobuses», dijo Tom mientras caminaban de vuelta por los pasillos silenciosos del hospital. «Pero primero deberíamos revisar a Cody y dejarle saber a Sarah qué está pasando». Mientras conducían por las calles mojadas por la lluvia, Tom no podía evitar preguntarse sobre el papel de Buddy en todo esto. El perro no solo había encontrado a Cody por casualidad. Había estado vigilando tanto a la madre como al hijo todo el tiempo, como un ángel guardián disfrazado. Y ahora de alguna manera los había unido a todos, como si orquestara un plan para arreglar las cosas. El peso de la llave en el bolsillo de Tom le recordaba que su noche estaba lejos de terminar. Lo que fuera que estuviera en ese casillero había sido lo suficientemente importante como para que Ellen arriesgara todo por protegerlo. Ahora era su turno de ayudarla a terminar lo que había comenzado, no solo por ella y Cody, sino por todas las familias que lo habían perdido todo cuando la acería cerró sus puertas. La vieja estación de autobuses se erguía como un centinela olvidado en el corazón de Gary, sus paredes desgastadas contando historias de días mejores. Tom y Jack llegaron justo antes de la medianoche, sus pasos resonando a través del terminal casi vacío. Unos pocos pasajeros dispersos dormitaban en asientos de plástico duro, esperando autobuses nocturnos que los llevarían lejos de esta ciudad en apuros. «La sección de casilleros está por allí», señaló Jack, su voz baja en el espacio cavernoso. Se abrieron camino más allá de filas de casilleros de metal, muchos cubiertos de años de polvo y negligencia. Tom sacó la llave que Ellen les había dado, estudiando el número grabado en su superficie, 247. Lo encontraron en una esquina, parcialmente oculto detrás de una máquina expendedora fuera de servicio. Las manos de Tom temblaron ligeramente mientras insertaba la llave. La cerradura giró con un chirrido resistente y la puerta se abrió con un gemido metálico. Dentro encontraron un maletín de cuero desgastado, su superficie agrietada y gastada. Tom lo levantó con cuidado, sintiendo el peso de lo que sabía que debía ser la evidencia de Ellen. Pero había algo más, un pequeño sobregastado con el nombre de Cody escrito en una letra cuidadosa. «Deberíamos regresar», sugirió Jack, mirando alrededor nerviosamente. «No me gusta la sensación de este lugar por la noche». Tom asintió, guardando ambos objetos con seguridad bajo su brazo. Mientras se volvían para irse, una sombra se movió cerca de la entrada de la estación. Ambos hombres se congelaron, pero era solo un guardia de seguridad haciendo su ronda. Le asintieron casualmente al pasar, tratando de parecer lo más normal posible. El viaje de regreso a la casa de Tom estaba cargado de anticipación. Ninguno de los hombres habló, ambos perdidos en pensamientos sobre lo que el maletín podría contener. Cuando entraron en la entrada, notaron a Sarah parada en la ventana, esperándolos. Dentro, la escena que los recibió trajo un momento de calor inesperado a su misión seria. Cody dormía en el sofá de la sala, acurrucado contra el cuerpo peludo de Buddy. Los ojos del perro se abrieron cuando entraron, alerta pero calmado. María estaba sentada cerca en un sillón, tejiendo lo que parecía un pequeño suéter. «Finalmente se durmió hace una hora», susurró Sarah, encontrándolos en la cocina. «Ese perro no se ha movido ni un centímetro. Aunque estoy segura de que debe tener hambre y sed, solo sigue vigilándolo». Tom colocó el maletín y el sobre en la mesa de la cocina. «¿Cómo ha estado Cody?» «Callado pero no asustado», respondió Sarah. Comió un poco de sopa y María lo hizo sonreír un poco con algunas historias. «Sigue preguntando por su mamá». Miró los objetos en la mesa. «¿Descubriste algo en el hospital?» Tom compartió todo lo que habían aprendido sobre el descubrimiento de Ellen y sus razones para esconderse. Mientras hablaba, Jack abrió con cuidado el maletín, extendiendo su contenido sobre la mesa. Dentro había carpetas llenas de documentos financieros, memorandos internos y lo que parecían copias de correos electrónicos. «Mira esto», dijo Jack, sosteniendo un documento en particular. Muestra cómo crearon cuentas falsas para desviar los fondos de pensión antes de declarar la quiebra. Sabían que iban a cerrar la acería meses antes de decírselo a alguien. Sarah tomó otro papel, sus ojos abriéndose. «Estos son registros de transferencias». Movieron millones a cuentas en el extranjero mientras le decían a todos que no había suficiente dinero para seguir operando.
Tom abrió el sobre con el nombre de Cody, encontrando una carta escrita en la letra ordenada de Ellen. Mientras la leía en silencio, su expresión se suavizó. Ella la escribió para él, explicando todo lo que quería que supiera. Nunca lo abandonó, que todo lo que hizo fue para protegerlo y luchar por la justicia. Un pequeño sonido los hizo girar a todos. Cody estaba parado en la puerta de la cocina, Buddy justo a su lado. Los ojos del niño estaban fijos en la fotografía de su madre que había caído del sobre. Tom se arrodilló al nivel de Cody. «Hola, amigo», dijo suavemente. «Tu mamá es muy valiente, ¿sabes? Y te ama mucho». Extendió la fotografía y Cody la tomó con cuidado, sosteniéndola cerca de su pecho. «Quiero mamá», dijo Cody suavemente, su voz más fuerte que antes. «Lo sé, cariño», respondió Sarah, moviéndose para consolarlo. «Y vamos a ayudarte a verla pronto. Pero primero necesitamos ayudarla a terminar algo muy importante». María se levantó, recogiendo su tejido. «Debería ir a casa, pero volveré por la mañana para ayudar con Cody». Acarició suavemente la cabeza del niño. «No te preocupes, niño. Todo estará mejor pronto». Después de que ella se fue, se reunieron alrededor de la mesa de la cocina, extendiendo los documentos mientras Cody dormitaba en el regazo de Sarah. Buddy mantuvo su vigilancia, pero su postura estaba más relajada ahora, como si sintiera que se estaban acercando a arreglar las cosas. «Necesitamos llevar esto a alguien que pueda ayudar», dijo Jack, organizando los papeles en pilas ordenadas. «Alguien que no pueda ser comprado ni asustado». Tom asintió, recordando algo de sus días en el sindicato. Podría conocer a alguien, una abogada que solía ayudar con casos de derechos de los trabajadores. Es dura y tiene conexiones con la oficina del fiscal del estado. Mientras discutían sus próximos pasos, una lluvia suave comenzó a caer afuera, tamborileando suavemente en el techo. El sonido parecía calmar a Cody, que había vuelto a dormirse. La vista del pequeño niño sosteniendo la fotografía de su madre incluso en el sueño fortaleció su determinación. Ahora tenían la evidencia, prueba de la corrupción que había destruido tantas vidas en su comunidad. Pero más importante, tenían la oportunidad de ayudar a una madre y su hijo a reunirse, de arreglar lo que había salido tan terriblemente mal. Mientras la noche se profundizaba, continuaron su trabajo, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos y, con suerte, el comienzo de la justicia. Buddy se movió ligeramente, descansando su cabeza en la rodilla de Cody, sus ojos marrones reflejando una sabiduría más allá del entendimiento humano. Había reunido a todos, pieza por pieza, como un plan maestro desenvolviéndose. Ahora, en la cocina silenciosa de la casa de Tom, la siguiente fase de su viaje tomaba forma. La luz de la mañana se filtraba a través de las persianas de la oficina de la abogada Diana Chen mientras Tom y Sarah presentaban los documentos de Ellen. La reputación de la abogada por enfrentarse a gigantes corporativos era bien conocida en Gary, y su oficina, aunque modesta, mostraba numerosos artículos de periódico enmarcados sobre sus victorias contra adversarios poderosos. Diana ajustó sus lentes, revisando metódicamente cada pieza de evidencia. Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos se encendían con creciente interés mientras pasaba cada página. «Esta es una evidencia extremadamente convincente», dijo Diana finalmente, colocando el último documento con cuidado. Los registros detallados de transferencias de fondos, las comunicaciones internas, los informes falsificados, todo está aquí. Ellen Marshall hizo un trabajo increíble documentando todo. ¿Puedes ayudarnos?, preguntó Tom, inclinándose hacia adelante en su silla. Sí. Estas personas no solo robaron dinero, destruyeron vidas. Y ahora Ellen está luchando por su vida en el hospital mientras su pequeño niño. Su voz se desvaneció mientras miraba a Cody. Diana se levantó, caminando detrás de su escritorio. Necesitamos movernos rápido pero con cuidado. Si lo que estos documentos muestran es cierto, y creo que lo es, estamos lidiando con personas que no dudarán en usar su poder e influencia para detenernos. ¿Cuál es nuestro primer paso?, preguntó Sarah, sosteniendo inconscientemente a Cody más cerca. Primero, necesitamos asegurar la seguridad de Ellen y Cody, respondió Diana con firmeza. Voy a contactar al juez Martínez. Ha estado buscando un caso como este para combatir el fraude corporativo. Podemos solicitar una orden de protección de emergencia para ambos, Ellen y Cody.
Mientras discutían la estrategia, las orejas de Buddy de repente se levantaron. Se movió hacia la ventana de la oficina, soltando un gruñido bajo. Diana se acercó rápidamente para mirar a través de las persianas, su rostro tensándose. Hay un SUV negro que ha pasado 3 veces en los últimos minutos. Tom se unió a ella en la ventana. Podría ser coincidencia. En mi línea de trabajo no hay coincidencias, dijo Diana, ya alcanzando su teléfono. Necesitamos movernos ahora. Tengo una casa segura donde a veces mantengo testigos. Deberíamos trasladar a Ellen allí lo antes posible. Las siguientes horas pasaron en un borrón de actividad. La eficiencia de Diana era impresionante mientras ponía su plan en marcha. Arregló el traslado de Ellen a una instalación médica privada, presentó mociones de emergencia ante el tribunal y coordinó con contactos confiables en las fuerzas del orden. Estoy enviando a mi asociado Marcus con ustedes al hospital, explicó Diana, entregándole a Tom una carpeta de documentos. Él manejará el papeleo del traslado. Sarah, tú y Cody deberían ir a la casa segura ahora. Es un apartamento cómodo encima de la librería de mi amiga en Highland. Ha estado ayudándome a proteger testigos durante años. Como si entendiera la gravedad de la situación, Buddy se quedó más cerca que nunca de Cody, sus instintos protectores en máxima alerta. La presencia del perro parecía calmar al niño, que se había vuelto cada vez más ansioso al sentir la tensión a su alrededor. Antes de dejar la oficina, Diana apartó a Tom. Hay algo más que debería saber. Mientras revisaba los documentos, encontré referencias a otras acerías en la región. Esto no fue un incidente aislado. Era parte de un esquema sistemático. Ellen descubrió algo mucho más grande que solo el cierre de una fábrica. Tom sintió el peso de esta revelación asentarse en sus hombros. No es de extrañar que estuvieran tan desesperados por mantenerla callada. Exacto, asintió Diana. Pero ahora tenemos lo que necesitamos para exponer todo. Voy a contactar a la oficina del fiscal del estado y al fiscal federal. Esto va a ser grande, Tom. Realmente grande. Mientras se preparaban para irse, siguiendo la estrategia de salida cuidadosamente planeada por Diana, Buddy de repente se detuvo cerca de su escritorio. El perro olfateó el cajón inferior, quejándose suavemente. Diana lo abrió, desconcertada, y encontró un recorte de periódico viejo que había olvidado. Detallaba el incendio sospechoso en otra acería 2 estados más allá, justo antes de que estuviera programada una auditoría financiera. Increíble, susurró, agregando el recorte a su archivo de evidencia. Este perro nos ha estado guiando en cada paso del camino. Como si entendiera todo lo que está pasando, dijo Sarah suavemente, observando cómo Buddy regresaba al lado de Cody. Se separaron según lo planeado, Tom y Marcus dirigiéndose al hospital, Sarah y Cody yéndose a la casa segura, y Diana quedándose atrás para poner en marcha la maquinaria legal. Mientras se separaban, la gravedad de lo que estaban emprendiendo pesaba en el aire. En el auto, Sarah observaba a través del espejo retrovisor cómo Cody sostenía la fotografía de su madre, la cabeza de Buddy descansando protectoramente en su regazo. El niño parecía entender que algo importante estaba sucediendo, algo que cambiaría todo. ¿Vamos a ver a mamá pronto?, preguntó, su voz pequeña pero esperanzada. Sí, cariño, respondió Sarah, sus manos firmes en el volante mientras seguía las cuidadosas indicaciones de Diana hacia la casa segura. Muy pronto. Y esta vez estarán juntos para siempre. Buddy levantó la cabeza y lamió la mejilla de Cody, como si confirmara sus palabras. Afuera, el sol de la mañana había salido completamente, proyectando sombras largas a través de las calles de Gary. En algún lugar de esas sombras, personas poderosas estaban a punto de descubrir que sus secretos cuidadosamente ocultos ya no estaban a salvo. La verdad finalmente salía a la luz, llevada adelante por la alianza improbable de un perro leal, una madre valiente y un grupo de personas que se negaban a mirar hacia otro lado. La vieja librería en Highland se erguía como un remanente de otra era, su fachada de ladrillo desgastada pero digna. Dentro, el aroma de libros viejos y café recién hecho creaba una atmósfera reconfortante. Louise, la dueña anciana, guió a Sarah, Cody y Buddy por una estrecha escalera hasta el apartamento de arriba. Todo está listo, dijo Louise. Buddy inmediatamente comenzó una inspección cuidadosa del espacio, su nariz trabajando horas extras mientras revisaba cada esquina y ventana.
Su enfoque metódico le recordó a Sarah a un profesional de seguridad entrenado en lugar de un antiguo callejero. Ese es un perro bastante notable el que tienes ahí, observó Louise, viendo cómo Buddy completaba sus rondas antes de acomodarse cerca de Cody. En todos mis años ayudando a Diana, nunca he visto nada como él. Sarah sonrió, observando cómo Cody exploraba el apartamento, sin alejarse nunca mucho de su fiel compañero. Ha sido nuestro ángel guardián a través de todo esto. A veces me pregunto si es algo más que solo un perro. Louise asintió con sabiduría, moviéndose a la cocina para preparar té. Los animales a menudo ven cosas que nosotros no, querida. Entienden verdades que apenas podemos captar. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Tom y Marcus llegaron al Hospital Santa Catalina. La cuidadosa planificación de Diana había dado resultado. Encontraron a Ellen ya siendo preparada para el traslado, con 2 oficiales de policía confiables estacionados afuera. Dentro de su habitación, el juez firmó la orden de protección, explicó Marcus mientras esperaban. Y el contacto de Diana en el FBI ha abierto una investigación preliminar basada en los documentos. Las cosas se están moviendo más rápido de lo que esperábamos. Tom observaba a través de la ventana cómo las enfermeras ayudaban a Ellen a subir a una silla de ruedas. A pesar de su debilidad, había una nueva energía en sus movimientos, la esperanza trayendo color de vuelta a sus mejillas. Cuando entraron en la habitación, sus ojos buscaron inmediatamente a Tom. ¿Cody?, preguntó, su voz más fuerte que la noche anterior. A salvo, le aseguró Tom. Sarah lo tiene en la casa segura de Diana. Buddy está con ellos también. No ha dejado el lado de Cody ni por un momento. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Ellen. Sigo pensando en él ahí afuera en ese lugar terrible. Si Buddy no lo hubiera encontrado, si tú no hubieras venido. No, dijo Tom con gentileza. Concéntrate en fortalecerte. Vas a verlo muy pronto. Mientras se preparaban para irse, una conmoción estalló en el pasillo. Uno de los oficiales de policía entró rápidamente. Necesitamos movernos ahora. Hay 2 hombres en el mostrador principal haciendo preguntas sobre la señorita Marshall. Afirman ser de seguridad corporativa. Marcus inmediatamente sacó su teléfono, actualizando a Diana, mientras Tom ayudaba a las enfermeras a transferir a Ellen a la silla de ruedas de transporte. Se movieron rápidamente a través de los pasillos traseros del hospital, siguiendo la ruta que Diana había arreglado. En la casa segura, el teléfono de Sarah vibró con un mensaje de Tom. La compañía apareció. Tomando ruta alternativa. Manténganse alerta. La cabeza de Buddy se levantó ante la fuerte inhalación de Sarah, sus orejas hacia adelante y alerta. Louise, que había estado mostrando a Cody su colección de libros infantiles, captó la expresión de Sarah. ¿Está todo bien, querida? Están haciendo su movimiento, respondió Sarah en voz baja, tratando de mantener su voz calmada por el bien de Cody. Saben que algo está pasando. Louise asintió, su comportamiento alegre nunca vacilando. Bueno, entonces, asegurémonos de estar listos para cualquier cosa. Se movió hacia las ventanas, cerrando las cortinas en silencio. Cody, cariño, ¿te gustaría ayudarme a hornear galletas? Tu mamá podría estar aquí pronto y deberíamos tener algo especial esperando. Mientras Cody seguía ansiosamente a Louise a la cocina, Buddy se posicionó cerca de la entrada del apartamento, su postura alerta pero calmada. Sarah lo observaba, sacando fuerza de su presencia inquebrantable. De vuelta en el estacionamiento del hospital, Tom ayudó a acomodar a Ellen en la furgoneta médica de transporte sin marcas mientras Marcus cerraba las puertas. Vieron a 2 hombres en trajes oscuros emergiendo de la entrada principal del hospital, mirando alrededor con urgencia. Vayan, urgió Tom al conductor. Nosotros seguiremos en mi camioneta. La furgoneta se alejó justo cuando los hombres los notaron. Tom y Marcus caminaron con calma hacia la camioneta de Tom, viendo cómo los trajes se apresuraban hacia su SUV. Mientras se alejaban, Tom tomó una serie de giros aleatorios a través de las calles de Gary, asegurándose de que no lo seguían antes de dirigirse hacia Highland. En la casa segura, Cody de repente dejó de ayudar a Louise con las galletas. Caminó hacia la ventana, presionó su pequeña mano contra el vidrio y dijo claramente: «Mamá viene». Buddy se movió para unirse a él, moviendo la cola lentamente. Sarah y Louise intercambiaron miradas.
No habían recibido ningún mensaje sobre la llegada de Ellen todavía, pero algo en la certeza de Cody y la respuesta de Buddy les hizo creer. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en naranjas y rosas brillantes. En las sombras crecientes, una madre se dirigía de vuelta a su hijo, protegida por un grupo improbable de guardianes. Y en el centro de todo estaba Buddy, el callejero misterioso que de alguna manera había sabido exactamente qué necesitaba hacerse, reuniendo a todas las personas correctas en el momento exacto. Louise comenzó a tararear suavemente mientras ayudaba a Cody a colocar galletas en la bandeja para hornear, su presencia calmada ayudando a aliviar la tensión. Sara mantenía su teléfono cerca, esperando noticias, mientras Buddy mantenía su vigilancia. Todos eran ahora parte de algo más grande, una lucha por la justicia, una historia de reunión y un testimonio de los lazos extraordinarios que pueden formarse entre los aliados más improbables. La furgoneta de transporte médico serpenteaba por las calles tranquilas de Highland mientras el crepúsculo se asentaba sobre la ciudad. Dentro, Ellen agarraba los reposabrazos de su silla de ruedas, su corazón acelerado no por la enfermedad sino por la anticipación. Después de lo que pareció una eternidad de separación, finalmente iba a abrazar a su hijo otra vez. La camioneta de Tom seguía a una distancia discreta, sus ojos experimentados escaneando cualquier señal del SUV negro. Pero las calles permanecían pacíficas, llenas solo del tráfico ordinario de personas dirigiéndose a casa para la tarde. Marcus estaba sentado a su lado, coordinando con Diana a través de mensajes de texto cuidadosamente codificados. Diana dice que el FBI se está moviendo más rápido de lo esperado, reportó Marcus, su voz baja. Están particularmente interesados en la conexión con los otros incendios de acerías. Aparentemente la evidencia de Ellen era la pieza faltante que habían estado buscando. En la librería, Louise acababa de sacar una tanda fresca de galletas del horno cuando Buddy de repente se puso en atención. Su cola comenzó a moverse lentamente y soltó un suave quejido. Momentos después, escucharon el sonido sutil de un vehículo entrando en el callejón trasero. «Están aquí», susurró Sara, moviéndose hacia la ventana. Observó cómo la furgoneta retrocedía hasta la entrada trasera de la tienda exactamente como Diana había planeado. La camioneta de Tom apareció momentos después, estacionando al final del callejón como vigía. Louise los guió rápidamente a través de la habitación trasera de la tienda, donde una escalera oculta conducía directamente al apartamento de arriba. Sara sostenía la mano de Cody, sintiéndolo temblar de emoción. Buddy se quedó cerca, su presencia estable y reconfortante. El sonido de pasos cuidadosos en las escaleras parecía estirar el tiempo mismo. Luego finalmente, la puerta se abrió y Ellen apareció, apoyada por una enfermera pero parada sobre sus propios pies. Había insistido en caminar estos últimos pasos hacia su hijo. «¡Mamá!». La voz de Cody rompió el silencio suspendido. Corrió hacia adelante mientras Ellen se arrodillaba, reuniéndolo en sus brazos. Se abrazaron con fuerza, ambos llorando y riendo al mismo tiempo, sus palabras saliendo en una mezcla de sollozos y alegría. Buddy se acercó lentamente, su cola moviéndose con gentileza. Ellen levantó la vista, lágrimas corriendo por su rostro. «Tú maravilloso, maravilloso perro», susurró, extendiendo la mano para tocar su pelaje. «Lo mantuviste a salvo. Lo trajiste de vuelta a mí». El perro presionó su cabeza contra su mano, luego se acomodó al lado de ambos, completando su pequeño círculo familiar. Los demás se movieron en silencio para darles espacio, aunque Tom permaneció cerca de la ventana, siempre vigilante. Mientras la tarde se profundizaba, se reunieron en la acogedora sala de Louise. El aroma de galletas frescas llenaba el aire y Cody se negó a dejar el regazo de su madre incluso para comer. Ellen parecía exhausta pero feliz, sus dedos pasando constantemente por el cabello de su hijo como si se asegurara de que realmente estaba allí. Diana llamó mientras venían en camino, dijo Louise, sirviendo té. El FBI ha colocado su evidencia en custodia segura. Están particularmente interesados en los registros financieros que muestran conexiones entre todos los cierres de acerías. Ellen asintió, su expresión volviéndose seria. No se trataba solo de robar fondos de pensión. Estaban destruyendo comunidades sistemáticamente, comprando la tierra después de que todo colapsará. Encontré evidencia de patrones similares en 5 otras ciudades. ¿Pero por qué?, preguntó Sara, pasándole a Ellen un plato de galletas. Desarrollo inmobiliario,
explicó Ellen. Tenían planos hechos antes de que las acerías siquiera cerraran. Condominios de lujo, centros comerciales, todo construido en tierra que obtuvieron por centavos después de destruir la economía local. Abrazó a Coudi más cerca. Cuando me di cuenta de lo grande que era, supe que tenía que esconderme. Estas personas han hecho cosas terribles para proteger sus secretos. Tom se movió desde su puesto junto a la ventana. Bueno, ya no pueden esconderse. Diana dice que el fiscal federal está tratando esto como un caso prioritario. Ya están siguiendo el rastro de dinero que descubriste. Un suave sonido de arañazos atrajo su atención. Buddy estaba raspando la bolsa de Ellen, que había sido colocada cerca del sofá. Ellen la alcanzó, curiosa. Dentro encontró una carpeta que no había visto antes, pegada al fondo de la bolsa. «Esto no es mío», dijo, abriéndola con cuidado. «Chicos, estos son documentos de seguros para los incendios de la acería». «¿Cómo?» Todos miraron a Buddy, quien estaba sentado calmadamente observándolos con esos ojos sabios. Una vez más, de alguna manera los había llevado exactamente a lo que necesitaban. «No creo que nunca entendamos cómo lo hace», dijo Sarah suavemente. «Pero estoy empezando a creer que estaba destinado a unirnos a todos». Louise asintió con sabiduría. «Algunas cosas en este mundo no necesitan explicación. Solo necesitan ser aceptadas como los milagros que son». Mientras la noche caía afuera, comenzaron a hacer planes para los días por venir. Diana había arreglado que Ellen y Coudi se quedaran en el apartamento hasta que los procedimientos legales inmediatos se completaran. Tom y Sarah permanecerían cerca, ayudando a Louise a vigilar, mientras Jack coordinaba con otros antiguos trabajadores de la acería que podrían tener evidencia adicional para compartir. A través de todo, Buddy mantenía su posición cerca de la pequeña familia, su presencia un recordatorio constante de la cadena extraordinaria de eventos que los había traído a este momento. Ellen se inclinó para rascarle detrás de las orejas y él se inclinó hacia su toque. «Solía verlo a veces, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Cuando nos escondíamos en el viejo edificio, aparecía con comida o juguetes para Coudi. Nunca supe de dónde venía, pero siempre parecía aparecer cuando más necesitábamos ayuda». Coudi, volviéndose somnoliento en los brazos de su madre, extendió la mano para acariciar la cabeza de Buddy. «Mi ángel», murmuró, usando palabras que parecían más allá de sus años. La habitación quedó en silencio, cada persona perdida en sus propios pensamientos sobre el perro misterioso que había orquestado su alianza improbable. Afuera, las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía, brillando como testigos distantes de la historia que se desarrollaba de justicia, reunión y las formas inexplicables en que el amor encuentra su camino a casa. El amanecer rompió sobre Highland, pintando las viejas paredes de ladrillo de la librería con una suave luz dorada. Dentro del apartamento, Ellen observaba a su hijo dormir en paz, Buddy manteniendo su fiel vigilancia al pie de la cama. Los últimos días habían traído más esperanza de la que había sentido en años, pero también un creciente sentido de que sus desafíos estaban lejos de terminar. Diana llegó temprano esa mañana, su usual comportamiento compuesto mostrando signos de tensión. Reunió a todos en la sala, hablando en tonos bajos para evitar despertar a Coudi. «El FBI se ha movido rápido con la evidencia», comenzó, extendiendo papeles sobre la mesa de café de Louise. «Pero nuestros oponentes también se mueven. 3 antiguos ejecutivos de la acería han salido repentinamente del país y ha habido intentos de acceder a los viejos registros de computadora de Ellen en la acería». Tom se inclinó hacia adelante, su rostro sombrío. «Están tratando de cubrir sus huellas». «Sí, pero se están volviendo descuidados», respondió Diana con un toque de satisfacción en su voz. «Cada movimiento que hacen crea nueva evidencia». Los documentos de seguros que Buddy encontró fueron cruciales. Probaban que los incendios no fueron accidentes. El fiscal federal está preparando cargos bajo Rico. Sarah, que había estado vigilando a través de la ventana, de repente se tensó. SSV negro está de vuelta. Acaba de pasar por segunda vez. Las orejas de Buddy se levantaron y se movió en silencio hacia la ventana, su postura alerta pero no agresiva. Ellen instintivamente fue a revisar a Coudi, quien aún dormía profundamente en la habitación contigua. «Esperábamos esto», dijo Diana con calma, aunque sus ojos mostraban preocupación. «Se están volviendo desesperados»,
pero nos hemos preparado para ello. Sacó su teléfono, enviando un mensaje rápido. Tengo 2 oficiales de civil vigilando la tienda y el juez Martínez firmó órdenes de protección adicionales esta mañana. Louise apareció con café fresco y su característica actitud imperturbable. En todos mis años ayudando a los testigos de Diana, he aprendido que la luz del sol es el mejor desinfectante. Cuanto más intenten esconderse, más atención atraen sobre sí mismos. Como para probar su punto, el teléfono de Tom vibró con un mensaje de Jack: necesitas ver esto, seguido de un enlace al sitio web de noticias locales. Se reunieron alrededor mientras Tom lo abría, revelando una historia de última hora sobre patrones financieros sospechosos en cierres de acerías a través del Medio Oeste. Está comenzando, dijo Diana, con una nota de triunfo en su voz. Los medios han recogido el rastro. Una vez que esto obtenga atención nacional, no podrán detenerlo. Un pequeño sonido desde la puerta del dormitorio atrajo su atención. Cody estaba allí en su pijama, frotándose los ojos somnoliento. Mamá, llamó, su voz teñida de ansiedad. Ellen fue hacia él inmediatamente, tomándolo en sus brazos. Estoy aquí mismo, bebé. Todo está bien. Buddy siguió, presionándose contra las piernas de Ellen en un gesto de apoyo. Lo bueno de los libros, dijo Louise de repente, moviéndose hacia sus estantes, es que son excelentes para guardar secretos. Sacó un volumen del estante, revelando un panel oculto detrás de él. Esto conduce al edificio de al lado, por si necesitamos opciones. Diana asintió con aprobación. He arreglado una casa segura en Michigan si es necesario, pero no creo que llegue a eso. La evidencia es demasiado fuerte y demasiada gente está vigilando ahora. Mientras discutían planes de contingencia, Buddy de repente dejó su puesto junto a la ventana y fue al panel oculto. Lo raspó suavemente, luego miró a Louise. ¿Quiere explorarlo?, preguntó Sarah. Pero Louise sacudió la cabeza. Creo que quiere que revisemos algo. Abrió el panel más amplio, revelando un pasaje estrecho. Esto solía ser parte del ferrocarril subterráneo. Todavía hay documentos viejos escondidos en algunas de las paredes. Tom y Marcus siguieron a Louise al pasaje con linternas. Regresaron minutos después con una caja de metal polvorienta. Dentro encontraron libros de contabilidad que databan de décadas, mostrando un patrón de adquisiciones de tierra que seguían cierres de negocios en toda la región. Esto es increíble, suspiró Diana, examinando los documentos. Esto muestra que han estado usando las mismas tácticas durante generaciones, forzando el cierre de negocios, comprando la tierra barata, luego reurbanizándola para ganancias masivas. Ellen estudió los libros de contabilidad, su experiencia financiera detectando patrones que otros podrían perder. Mira estos nombres. Son compañías fantasma, pero todas llevan de vuelta a la misma familia, las mismas personas que eran dueñas de la acería. Mientras unían esta nueva evidencia, Cody tiró de la manga de su madre. Buddy sabía, dijo simplemente, señalando al perro que estaba sentado observándolos con esos ojos sabios y conocedores. Los adultos intercambiaron miradas, una vez más sorprendidos por la naturaleza misteriosa de su guardián de 4 patas. ¿Cómo había sabido sobre los documentos ocultos? ¿Cómo había entendido su importancia? Hay un dicho viejo, musitó Louise con gentileza, devolviendo los libros de contabilidad a su caja. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Tal vez cuando la justicia está lista para ser servida, también aparece un guía. La luz de la mañana se volvió más fuerte, filtrándose a través de las ventanas de vidrio colorido y creando patrones en el piso de madera. Afuera, el SUV negro hizo otro pase, pero ahora parecía menos amenazante, más como los últimos movimientos desesperados de aquellos que sabían que su tiempo se estaba acabando. Ellen sostenía a Cody cerca, observando cómo Buddy regresaba a su puesto junto a la ventana. En el comportamiento alerta pero calmado del perro, vio su propia historia reflejada, una de perseverancia, protección y las formas inesperadas en que la verdad encuentra su camino hacia la luz. Diana recogió sus papeles, su expresión determinada. Presentaremos la evidencia adicional hoy. Con estos registros históricos, podemos mostrar que esto no fue solo fraude corporativo. Fue una conspiración a largo plazo para destruir comunidades por ganancia. Ya no podrán esconderse. Mientras sus protectores discutían los próximos pasos, Ellen notó que la cola de Buddy comenzaba a moverse ligeramente,
como si ya supiera cómo terminaría la historia. En ese momento, a pesar de las sombras que aún acechaban afuera, sintió una profunda sensación de paz. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos, guiados por el perro extraordinario que los había unido a todos. La tarde trajo nubes oscuras y las primeras gotas de lo que prometía ser una tormenta poderosa. Dentro del apartamento de la librería, la atmósfera estaba igualmente cargada de anticipación. Diana acababa de recibir la noticia de que agentes federales estaban ejecutando órdenes de registro en oficinas corporativas a través de 3 estados. Se están moviendo más rápido de lo que esperábamos, explicó Diana, caminando por la habitación con energía nerviosa. La evidencia histórica que encontramos en el pasaje fue la clave. El fiscal dice que es sin precedentes. Nunca han visto un patrón tan claro de destrucción sistemática de comunidades por ganancia. Ellen estaba sentada con Cody en su regazo, Buddy a sus pies, mientras observaban las gotas de lluvia trazando patrones en las ventanas. La presencia calmada del perro ayudaba a estabilizar sus nervios incluso mientras procesaba la magnitud de lo que se estaba desarrollando. Los medios están corriendo con la historia, reportó Marcus, monitoreando las noticias en su laptop. Las redes nacionales la están recogiendo. La están llamando el gran esquema de las acerías americanas. Las redes sociales se están explotando con historias similares de otras comunidades. Louise apareció con té fresco y sus cones caseros, manteniendo un aire de normalidad a pesar de la tensión. Las mejores historias, dijo, colocando la bandeja, son aquellas donde la verdad finalmente alcanza las mentiras. Solo necesita personas valientes para ayudarla. De repente, la cabeza de Buddy se levantó con un chasquido, sus orejas hacia adelante. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se movió rápidamente hacia Cody y Ellen, posicionándose frente a ellos. Segundos después, escucharon pasos en las escaleras traseras, demasiado pesados para ser Tom o Sarah, quienes habían ido a reunirse con otros antiguos trabajadores de la acería. Diana se movió inmediatamente hacia el panel oculto, pero Louise levantó la mano. «Espera», dijo suavemente, con una mirada conocedora en sus ojos. «Escucha». Los pasos se detuvieron en la puerta, seguidos de 3 golpes fuertes. Marcus se movió con cautela hacia el monitor de seguridad que habían instalado, luego rompió en una sonrisa aliviada. «Es la agente Rebecca Chen, la hermana de Diana del FBI». Diana abrió rápidamente la puerta para revelar a una mujer en traje oscuro llevando un maletín y con una expresión de urgencia controlada. «Necesitamos movernos rápido», anunció Rebecca, entrando. «Lo que encontramos en las oficinas corporativas es más grande de lo que cualquiera imaginaba». Abrió su maletín, extendiendo fotografías y documentos sobre la mesa. El esquema de las acerías era solo la punta del iceberg. Encontramos evidencia de sobornos judiciales, pagos políticos, incluso conexiones con crímenes ambientales. No solo estaban destruyendo comunidades. Las estaban envenenando para forzar a la gente a salir. Buddy se acercó más a la mesa, su nariz temblando mientras examinaba los documentos. Ellen observó con asombro cómo él raspaba papeles específicos, casi como si estuviera destacando las piezas más importantes. «Mira esto», dijo Rebecca, sacando los documentos que Buddy había indicado. Los correos muestran pagos a funcionarios locales para suprimir resultados de pruebas ambientales. Y aquí, prueba de que contaminaron deliberadamente fuentes de agua para bajar los valores de las propiedades. Hicieron imposible que la gente se quedara, luego compraron todo por nada cuando la gente no tuvo más remedio que irse. Cody, que había estado jugando tranquilamente con sus juguetes, de repente habló. «Gente mala lastima a todos», dijo con la claridad simple de un niño. Pero Buddy encontró gente buena para ayudar. Los adultos se detuvieron, golpeados por la verdad profunda en sus palabras. El perro levantó la vista al mencionar su nombre, sus ojos pareciendo sostener una sabiduría más allá del entendimiento. «Hablando de ayuda», continuó Rebecca, «tenemos más llegando pronto. El fiscal quiere moverlos a todos a una ubicación segura esta noche. Anunciaremos la primera ola de acusaciones mañana por la mañana y no podemos arriesgarnos a intentos de última hora para silenciar a los testigos». Como si fuera una señal, escucharon autos llegando afuera. Louise se movió hacia sus cámaras de seguridad, luego sonrió. «Son Tom y Sarah, y han traído compañía. Parece que la mitad de los antiguos trabajadores de la acería están con ellos».
Efectivamente, la calle de abajo se había llenado de rostros familiares, personas que habían perdido sus trabajos, sus ahorros, sus esperanzas cuando la acería cerró. Formaron un círculo protector alrededor del edificio, una vigilia silenciosa contra cualquiera que pudiera desear daño a aquellos que habían expuesto la verdad. Buddy fue a la ventana, su cola moviéndose mientras observaba la reunión abajo. Había algo profundo en la vista, una comunidad uniéndose, parándose contra aquellos que habían intentado destruirla. Nunca había visto nada como esto, admitió Rebecca, observando la escena desarrollarse. Usualmente los testigos se sienten aislados, asustados. Pero esto, hizo un gesto hacia la multitud creciente afuera. Esto es algo diferente. Ellen sostuvo a Cody más cerca, lágrimas en sus ojos mientras reconocía rostros en la multitud, antiguos compañeros de trabajo, vecinos, personas que habían sufrido junto a ella. Contaban con nuestro silencio, dijo suavemente. Pensaban que el miedo nos mantendría separados. Nunca esperaron que un perro nos uniera a todos. Louise terminó, inclinándose para acariciar la cabeza de Buddy. A veces los mayores cambios vienen de las fuentes más inesperadas. Mientras la tormenta se intensificaba afuera, la habitación se llenó de una sensación de victoria inminente. La verdad estaba emergiendo. La justicia se acercaba. Y la comunidad se estaba sanando. Todo porque de un perro callejero misterioso que de alguna manera había sabido exactamente qué necesitaba hacerse. El teléfono de Diana vibró con actualizaciones de sus contactos en las fuerzas del orden. Ya están haciendo arrestos en Chicago y Detroit, reportó. Toda la red se está derrumbando de una vez. A través de todo, Buddy mantenía su vigilancia tranquila, moviéndose entre la ventana y su familia elegida, como si dirigiera una orquesta de justicia que solo él podía oír. La tormenta rugía afuera, pero dentro estaban a salvo, protegidos por los lazos de la comunidad y la dedicación inquebrantable de su notable guardián. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, la tormenta habiendo lavado el mundo limpio. Las furgonetas de noticias alineaban las calles de Highland, sus antenas parabólicas alcanzando el cielo como flores mecánicas buscando el sol. Dentro del apartamento de la librería, Ellen observaba la televisión con Cody acurrucado contra ella mientras los titulares se desplazaban por la pantalla. Conspiración corporativa masiva expuesta. Redadas federales a través de 5 estados. Justicia en la ciudad de la acería. Buddy estaba sentado alerta a sus pies, su presencia calmada contrastando fuertemente con el frenesí mediático afuera. Diana caminaba por la habitación, coordinando con su hermana Rebecca mientras los reportes de arrestos continuaban llegando. El presidente de la Junta acaba de ser detenido en Suiza, anunció Rebecca, colgando su teléfono. Interpol coordinó con nosotros. Pensaba que podía esconderse en su chalet de esquí, pero lo estaban esperando. Louise sirvió el desayuno, manteniendo su gracia habitual incluso mientras la historia se desarrollaba a su alrededor. La mejor venganza, dijo, colocando un plato de muffins calientes, es vivir bien y ver la justicia servida con el té de la mañana. Tom y Sarah llegaron con más noticias de la comunidad. Los antiguos trabajadores de la acería habían organizado una reunión improvisada en la plaza del pueblo, compartiendo historias con reporteros y apoyándose mutuamente. El muro de silencio finalmente se había derrumbado. La gente también estaba saliendo de otras ciudades. El mismo patrón en todas partes, reportó Tom, aceptando una taza de café de Louise. Acerías cerradas, comunidades destruidas, tierra comprada barata. Pero ahora están hablando. De repente, las orejas de Buddy se levantaron y se movió hacia la ventana con propósito. Afuera, una figura familiar se abría camino a través de la multitud de reporteros, la juez Martínez, sus túnicas ondeando en la brisa matutina. No tenía que venir personalmente, dijo Diana, sorprendida. Algunos momentos merecen un toque personal, respondió Louise, ya moviéndose para escoltar a la juez por la tienda. Cuando la juez Martínez entró en el apartamento, su presencia trajo un aire de gravedad formal al espacio acogedor. Señora Marshall se dirigió directamente a Ellen. Quería entregar esto yo misma. Produjo un documento oficial de su portafolio. Esta es una orden de protección completa, que previene permanentemente cualquier retaliación contra usted o su hijo. Se está replicando para todos los testigos en el caso. Ellen aceptó el documento con manos temblorosas,
lágrimas acumulándose en sus ojos. Gracias, su señoría. La juez no había terminado. Se arrodilló al nivel de Coudi, sonriendo cálidamente. Joven, tu madre es muy valiente. Ayudó a mucha gente al decir la verdad. Luego, para sorpresa de todos, se volvió hacia Budi. Y tú, amigo notable, pareces estar en el corazón de toda esta historia. Budi encontró la mirada de la juez con atención digna, como si reconociera su reconocimiento de su papel. Coudi sonrió orgulloso, abrazando a su fiel compañero. Hay algo más, continuó la juez Martínez, levantándose. La oficina del fiscal ha establecido un fondo de compensación para víctimas. Los activos confiscados de la conspiración se usarán para ayudar a reconstruir las comunidades afectadas. Los trabajadores de la acería recuperarán sus pensiones. La noticia golpeó como una ola de esperanza a través de la habitación. Tom se sentó pesadamente, abrumado por la emoción. Sara apretó su mano, ambos pensando en sus amigos y vecinos que habían perdido tanto. ¿Pero cómo?, preguntó Ellen, todavía luchando por creer en este repentino cambio de fortuna. El rastro de evidencia que descubriste llevó a cuentas en el extranjero, activos ocultos, propiedades inmobiliarias, miles de millones de dólares escondidos, explicó Rebecca. Cuando seguimos las pistas de Budi hasta esos documentos históricos, nos dio todo lo que necesitábamos para congelar y confiscar todo. Como si entendiera que estaba siendo discutido, Budi se movió al centro de la habitación, su cola moviéndose con gentileza. Todos quedaron en silencio una vez más, golpeados por la naturaleza extraordinaria de este perro aparentemente ordinario que había orquestado la caída de toda una conspiración. He sido juez durante 20 años, musitó la juez Martínez, observando a Budi con ojos maravillados. Y nunca he visto nada como esto. Un perro callejero que encuentra niños abandonados, descubre evidencia, protege testigos y une a toda una comunidad. Louise sonrió con conocimiento. Tal vez no es un callejero en absoluto, sino un guardián enviado exactamente cuando más lo necesitábamos. A través de la ventana, podían oír a la multitud afuera creciendo más grande. Más miembros de la comunidad se reunían, atraídos por la noticia de que la justicia finalmente se estaba sirviendo. Los equipos de medios estaban entrevistando a antiguos trabajadores de la acería, cada historia agregando a la narrativa más grande de corrupción expuesta y comunidades luchando de vuelta. Coudi se deslizó del regazo de su madre y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Budi. «Mi ángel», dijo de nuevo, con esa misma extraña sabiduría que parecía más allá de sus años. La multitud rió, pero había maravilla en su risa, un reconocimiento de que a veces las verdades más profundas vienen de los corazones más jóvenes. Mientras la celebración se movía hacia la tarde, la comunidad se reunió para un festín que mostraba su espíritu renovado. Las mesas se llenaban de platos de cada tradición cultural representada en Gary, compartidos en el espíritu de unidad que se había convertido en su sello distintivo. Ellen observaba cómo Budi hacía sus rondas, saludando a todos, aceptando caricias gentiles y ofreciendo su presencia calmada a cualquiera que pareciera necesitarla. Notó cómo se demoraba cerca de aquellos que estaban sufriendo o preocupados, sabiendo de alguna manera quién necesitaba consuelo más. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas a través del paisaje renovado de su comunidad, algo notable sucedió. Budi, que había estado jugando con los niños, de repente se puso alerta, sus ojos fijos en algo a lo lejos. Siguiendo su mirada, vieron a otro perro, una hermosa mezcla de pastor observando desde el borde de la propiedad. La presencia del extraño parecía llevar un significado que solo Budi entendía. Se volvió hacia Coudi y Ellen, tocando a cada uno gentilmente con su nariz, luego caminó unos pasos hacia el otro perro. El mensaje estaba claro, su trabajo aquí estaba completo. «¿Se va, verdad?», preguntó Coudi, su voz pequeña pero entendiendo. Ellen se arrodilló al lado de su hijo, sosteniéndolo cerca mientras observaban a su guardián hacer su elección. «Hay otras personas que lo necesitan ahora», explicó suavemente. «Otras comunidades que necesitan su propio ángel». La multitud quedó en silencio, presenciando este momento inesperado. Budi miró hacia atrás una última vez, sus ojos llenos de esa misma sabiduría misteriosa que los había guiado todo el tiempo. Luego, con gracia digna, se unió al pastor que esperaba y juntos desaparecieron en el crepúsculo creciente. Pero esto no era un final. Era una continuación.
el amor, el coraje y la esperanza que Buddy había despertado en su comunidad vivirían. Su legado no estaba solo en los edificios restaurados o la justicia servida, sino en los corazones que había ayudado a sanar y los espíritus que había levantado. Mientras la noche caía sobre Gary, las estrellas comenzaron a brillar arriba del centro comunitario. Dentro y fuera, la gente continuaba celebrando, compartiendo historias y planeando para el futuro. Habían aprendido que a veces los ángeles caminan entre nosotros en 4 patas, apareciendo cuando más se los necesita, enseñándonos a creer en los milagros y en los demás. Y en algún lugar allá afuera, un perro notable continuaba su misión, buscando otras comunidades en necesidad de esperanza, otros corazones en necesidad de sanación, otras verdades esperando ser reveladas. Porque dondequiera que la oscuridad amenazara con abrumar la luz, dondequiera que la justicia necesitara un guardián, un amigo misterioso aparecería, guiando el camino de vuelta a la esperanza. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Cody, Ellen y el extraordinario Buddy haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente inspiradoras sobre esperanza, coraje y los ángeles que aparecen en nuestras vidas cuando más los necesitamos. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida. No te pierdas nuestro contenido próximo. Esperamos tus comentarios sobre cuál fue el momento más conmovedor de esta historia para ti.